Son muy pocas las historias, de hecho es como una aguja en un pajar, el poder encontrar relacionarlas entre sí. Es decir, como si estuviese ocurriendo algo más profundo. Y hoy te traigo tres historias misteriosas de la selva colombiana y espero que tú te des de cuenta en el patrón y tal vez me digas en la caja de comentarios si notas algo distinto a lo demás. Así que ajusta tus audífonos y prepárate para historias misteriosas de la selva colombiana. Dicen que las montañas guardan lo que la tierra no quiso soltar, y creo que después de lo que pasó ya no me queda ninguna duda. Me llamo Edgar y esta historia te la envío a ti, Hunter, porque necesito que alguien la escuche. No busco que me crean, solo que me quede grabado en algún sitio y que sea por alguien que sepa de este tema. Hace 2 años heredé una finca cerca de Toca, Boyacá. Era de mi abuelo, un hombre callado, que siempre decía que la tierra respiraba. Yo nunca entendí bien a qué se refería hasta que me tocó vivir allí. La finca llevaba casi 10 años abandonada. La maleza había cubierto los corrales, los árboles, parecía haberse tragado los caminos. Pero lo que más me llamó la atención fue un roble gigantesco, al fondo del terreno, justo detrás del viejo galpón. Mi abuelo lo llamaba el centinela. Era tan grueso que 3 personas no podían rodearlo, y bajo su sombra la tierra siempre estaba húmeda, como si alguien la regara todas las noches. La primera semana fue tranquila. Limpié la casa, reparé el techo, dormí por primera vez allí, pero la segunda noche ahí empecé a escuchar cosas. Un crujido profundo, como si algo enorme se arrastrara bajo el suelo. Pensé que eran armadillos o algún tipo de animal moviéndose entre las raíces, hasta que claramente oí un murmullo. No puedo describir bien cómo era. Era como una voz, sí, como si tratara de salir de la tierra, no sé cómo explicar. Se escuchaba tan bajo aquella mezcla entre el sonido y a la vez con el viento, que la verdad lo único que pude hacer fue levantarme con una linterna y salir al patio. El aire olía a tierra podrida, Hunter. Caminé hasta el roble y justo allí noté algo. La tierra se movía, no mucho, apenas un temblor pequeño, algo muy leve, pero se podía sentir. Algo que tampoco era constante. Era como si de verdad alguien respirara por debajo de la tierra. Metí la linterna en el hueco, entre raíces, y vi algo que la verdad me heló la sangre. Una especie de pequeña figura de barro, hecha con forma humana, medio enterrada. Con mucho horror la saqué. Estaba fría, como si acabara de salir de un río. La dejé sobre la mesa y me fui a dormir, convencido de que todo esto tenía una explicación lógica. Esa noche soñé con mi abuelo. Lo vi sentado en la cocina, con la figura entre las manos. Me miró y me dijo, nunca la desentierres, Edgar. Son las voces que sostienen la tierra. Desperté completamente empapado en sudor, y la figura ya no estaba sobre la mesa. Revisé toda la casa, pero lo único que encontré fue tierra seca sobre el piso de madera y una raíz muy delgada que había salido desde una grieta. La verdad, Hunter, pensé que me estaba volviendo loco. Esta mañana bajé al pueblo y le conté al señor Marino, vecino viejo, que había trabajado con mi abuelo hace ya varios años. Cuando le mencioné el roble, su cara cambió por completo. Ese árbol no lo toque, mijo. Yo la verdad le pregunté el por qué, y él lo único que me respondió fue, ahí lo sembraron para que no saliera lo que está allá abajo. Aquella frase me persiguió o me persigue o me ha perseguido toda la vida, porque nunca entendí bien qué era, si estaba ligado a las raíces o al muñeco de barro. Al caer la noche, decidí volver al árbol. Llevé una pala, porque ya no aguantaba la curiosidad, para serte sincero. Empecé a cavar entre las raíces.
El suelo estaba hablando, como si nuevamente aquella respiración hubiese aflojado lo que estaba allí dentro. Y entonces fue con la pala, chocó contra algo muy duro. Creí que era una piedra, pero no, era otra figura de barro, una más grande, con una raíz gruesa que salía por la boca, como si hubiera intentado gritar y la raíz lo hubiese perforado, digámoslo así. Retrocedí de inmediato y el suelo así tembló. No como un sismo, vuelvo y repito, no era como si fuera un sismo, sino como una especie de gemido profundo, como si le hubiera dolido y se hubiera intentado correr del sitio. Los pájaros de aquel árbol salieron volando por lo que era ese bosque. Por un instante, juraría que escuché claramente la voz de mi abuelo susurrando desde abajo, que decía, ya la despertó. Salí corriendo. Esa noche dormí en el carro, lejos del roble. Al amanecer, regresé para buscar mis cosas y marcharme. Y el árbol, aunque seguía allí, lo que yo había intentado desenterrar aquella noche, no estaba como si hubiera pasado absolutamente nada. Solamente había un pequeño círculo húmedo en el lugar donde desenterré aquello, y una raíz gruesa y retorcida, como una serpiente seca. Desde ese día no he vuelto a Hunter. Decidí vender la finca solo por teléfono. Sin regresar, sin recoger nada de lo que estaba allí, se perdió. Pero lo más extraño de todo esto, Hunter, es que desde entonces, cada vez que riego mis plantas aquí en Bogotá, la tierra siento que hace ese mismo movimiento, ese mismo sonido, como si fuese una especie de suspiro lento. Y a veces cuando cierro los ojos, creo escuchar otra vez aquellas raíces respirando. Muy buenas tardes, Hunter. No sé si esto entra en el tipo de historias que recibes, pero te juro que lo que voy a contarte es verdad. Me llamo María Fernanda, maestra rural, en un corregimiento de las afueras de Chaparral, Tolima. Llevo más de 15 años enseñando en escuelas veredales y he escuchado todo tipo de historias de campesinos, pero nunca imaginé vivir una. Todo empezó después de una tormenta que duró casi 3 días seguidos. Fue una de esas lluvias pesadas, con truenos que te hacen temblar y que te hacen temblar las ventanas de paso. Un cielo tan oscuro que parece que nunca va a volver a amanecer. Cuando por fin escampó, la carretera estaba partida en dos por un pequeño derrumbe. Los poteros parecían pantanos. La escuela, una casita de madera vieja con 2 salones, quedó completamente llena de barro. Fui temprano a limpiar y a ayudar en lo que más pudiese, antes de que llegaran los niños. Y fue entonces cuando vi algo sumamente raro en el patio. Sobre la tierra húmeda, justo al lado del árbol de guayabo, había unas marcas. Eran dibujos, pero no hechos con ramas o con piedras. Eran trazos hundidos en el suelo, como si alguien hubiese pasado con dedos por el barro haciendo una especie de espiral. No sé si me hago entender. Pensé que eran cosas de los niños. Pensé que alguno había ido a hurtadillas y había hecho aquella obra. Pero cuando llegaron, uno por uno comenzó a hacer lo mismo que yo sin que yo dijese nada. Se agachaban en silencio, dibujaban la misma espiral idéntica a un lado y ya, al principio, causó risas. Hasta que noté que ningún niño hablaba entre sí. Solamente hacían la espiral, se miraban y seguían su camino. Curiosa les pregunté que qué hacían. Una niña, llamada Dana, me respondió sin levantar la vista. La raíz se está moviendo, profe. Yo la verdad no supe qué contestar. Pregunté a qué se refería y ella añadió, dice que ya casi sale, respondió Dana. Ese día me quedó dando vueltas en la cabeza aquella frase. Por la tarde fui a la casa de don Silvio, un hombre mayor que vivía cerca, para preguntarle si había escuchado algo raro durante la tormenta. Él me dijo que sí, que la tierra cantaba en la noche. Yo me reí con algo de nerviosismo, para serte sincera, pero él no, él se quedó completamente serio. Esa canción no es nueva, me dijo. Mi abuelo decía que cuando la raíz se queja es porque alguien la despertó en otra parte. Pero al principio no entendí qué era lo que me quería decir.
Pero esa misma noche, mientras corregía algunos cuadernos, empecé a oír un sonido que venía de afuera. Era un zumbido grave, como un ronquido subterráneo, no sé si me hago entender. Pensé al principio que eran grillos o algún animal, pero el suelo vibraba. Era como ver cuando dejas un pocillo y ese empieza a temblar de a poquitos. Así. Salí con una linterna. La lluvia había vuelto y el árbol de guayabo se movía, aunque no había viento. Las hojas parecían respirar. Me acerqué y noté que el suelo a su alrededor estaba lleno de nuevas espirales, idénticas a la que los niños habían hecho en el centro. Y de aquella del centro de la raíz brotaba una raíz delgada, tan roja como la carne viva. Yo sentí un olor a tierra podrida, Hunter, mezclado con algo dulce, como cuando algo se descompone, como una fruta o una naranja. Yo la verdad me dejé asustada. A la mañana siguiente, el árbol amaneció seco por alguna extraña razón. Las hojas habían envejecido y sus raíces estaban expuestas. Aquel día, las directivas del colegio dijeron que los niños no podían ingresar a clases. Por el camino me encontré a Dana. Ella tenía la ropa manchada de barro y traía la espiral dibujada en el brazo, y me dijo con una voz muy tranquila: la raíz ya pasó, profe. Dijo que usted la va a escuchar ahora. Ese día llamé a la Secretaría de Educación y pedí un traslado. No dormí esa noche. El sonido volvió más fuerte, sí, y con él una especie de lamento. El suelo se movía bajo mi cama, como si algo estuviera arrastrando o buscando cómo salir. Me fui antes del amanecer. Dejé todos mis libros, dejé todos mis cuadernos, incluso algunos juguetes con los que les enseñaba a los niños más pequeños. Volví meses después por solo la mera curiosidad. La escuela estaba cerrada y llena de maleza. Y el árbol de guayabo obviamente ya no estaba. En su lugar había una hendidura en el suelo, tan profunda que yo la verdad desde donde estaba no alcanzaba a ver el fondo. A veces cuando llueve tan fuerte aquí en Ibagué, que es donde me encuentro ahora, y el agua golpea los vidrios, siento aquel mismo temblor, el temblor bajo mis pies. A veces escucho el eco, como si fueran voces infantiles, repitiendo muy bajito: la raíz ya pasó. Hunter, te escribo porque necesito contarle a alguien y que la verdad no se ría de mí. Mi nombre es Oscar, soy vigilante nocturno, en una planta de tratamiento de agua cerca al páramo de Cruz Verde, en el límite de Choachí y Bogotá. Llevo más de 7 años trabajando en este sitio, y nunca me había pasado algo que me hiciera dudar de mi cordura. Solamente hasta hace 3 meses. El turno de noche siempre ha sido tranquilo pese a las creencias de las personas. Uno se acostumbra al silencio, al frío que cara los huesos, al sonido del viento que baja desde los cerros. Pero esa noche el viento no sonaba igual. Era como un ruido profundo, como si viniera adentro de la tierra, no del aire. Pensé que era una máquina en mal estado, pero todas estaban completamente apagadas. Luego me di cuenta de que el sonido no venía del suelo. Salí con la linterna y revisé la zona de las válvulas. El terreno estaba húmedo, recién removido, y se notaban grietas pequeñas que no habían estado allí durante el día anterior, o no por lo menos que yo me hubiese dado cuenta. Me agaché para mirar más de cerca y sentí un calor suave que salía de la tierra, algo que para mí era imposible, más a esa hora y a esa temperatura. Era como si alguien me estuviese botando ese vapor que botas cuando que sientes ese calor. Así sentí precisamente. La verdad no intenté darle importancia, pero el ruido fue creciendo. Era un murmullo grave, rítmico, como si alguien estuviese rezando bajo la superficie. Encendí la radio para distraerme, pero no duré ni un minuto cuando escuché un chasquido fuerte y luego un silencio total. No hubo señal, no hubo estática, solo el viento y aquel sonido extraño. A eso de las 2 de la mañana, las luces del pasillo comenzaron a parpadear. La planta tiene sensores de movimiento, pero allí no había nadie. Entonces lo vi, justo al frente de los tanques, el concreto.
se había levantado levemente como una burbuja bajo la superficie, y la grieta comenzó a brotar, y de aquella grieta también empezó a salir una especie de raíz delgada retorcida, con la textura de una vena. La linterna tembló en mi mano, Hunter. La raíz se movía, era como si estuviese buscando algo y, parce, la verdad esto no era nada normal. Me armé de valor y toqué la radio para avisar al supervisor. Obviamente él no me respondió, tal vez estaba durmiendo, como por variar. La raíz siguió creciendo, abriéndose paso por el cemento. Y, Hunter, juro que escuché un suspiro largo y profundo, como el de una persona aliviada después de respirar por primera vez. Yo retrocedí y corrí hasta la caseta. Yo no aguanté más. Esa noche no regresé al área de válvulas ni a ningún otro sitio, la verdad. Me quedé estático donde estaba. Cuando amaneció, lo único que quedaba era una especie de grieta enorme. La raíz había desaparecido, pero yo te juro que la vi. Pero el concreto sí estaba levantado. Uno de los patrones, bueno, ingenieros, extrañado, se puso a revisar y encontró algo muy extraño. Un patrón circular. Llamaron a mantenimiento y le dijeron que se trataba de un hundimiento natural. Pero lo que me perturbó fue lo que el capataz, un hombre mayor que trabajaba allí desde hace ya bastante tiempo y que tenía ciertos o ciertas creencias más bien sobre la Pachamama, que cuando él vio el suelo se persignó y dijo muy despacio: otra vez se está moviendo, igual que hace años cuando sellaron un manantial. Yo quedé totalmente extrañado y pregunté que habían sellado cuál manantial y por qué. Él me respondió: sellaron un manantial, muchachos, sellaron las raíces. Esa vaina no se corta, esa vaina se contiene. Yo la verdad no supe qué decir ni nada y desde entonces, cada vez que trabajo en el turno nocturno, el aire huele a tierra húmeda. Y cuando cae la niebla, cuando cae la niebla, puedo ver cómo las luces del pasillo parpadean en orden, una tras otra, como si algo caminara bajo el suelo y activara aquellos sensores. A veces, justo antes del amanecer, me parece escuchar que el suelo respira. No le contaba a nadie de la planta nada más acerca de lo que vi. Tal vez algunos ya lo saben y prefieren ignorarlo. Pero cuando me siento solo, en ese silencio insoportable, alrededor, yo la verdad cierro los ojos y escucho que ahí está, justo debajo, una exhalación lenta, antigua, una raíz viva.